Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la actualidad nacional. ¿Cuál es la visión que tiene de lo que pasa en el país el primer ciudadano de la nación? Esta noche es un gusto que nos acompañe el abogado Juan Orlando Hernández. Señor presidente, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Gracias por tenernos aquí. Bueno, es el mes del 198 aniversario de independencia. ¿Cómo han sido estos días para el gobernante? Bueno, juzgar por lo que ocurrió con los desfiles de los jardines de niños, de las escuelas y el 15 de septiembre, diría yo que ha sido una fiesta espectacular. Hace 6, 7 años no existían estos eventos, si usted recuerda. Lo habíamos perdido. El Estadio Nacional el domingo retumbó de alegría, de entusiasmo. La participación de maestros, de alumnos, de padres de familia, del pueblo en general, ha sido algo espectacular. Y yo quiero agradecer a todos los organizadores, pero también si usted revisa a lo largo del país, en todos los cabeceras municipales ha sido un éxito. Presidente, septiembre nos ha traído alegría, pero octubre, que lo tenemos próximo, tiene un acontecimiento que la población quiere saber del primer mandatario. El tema de la acusación de su hermano Juan Antonio Hernández en el Distrito Sur de Nueva York. ¿Cómo ha llevado este caso previo a conocer ya de la apertura del juicio en los próximos días? Bueno, Rosendo, primero quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque quisiera que este sea un juicio lo más imparcial posible y evitar algún tipo de injerencia con mi opinión. Voy a referirme en primera instancia en mi condición de Juan Orlando Hernández, ciudadano, hermano, padre de familia, hijo, y dejar a un lado la condición de presidente. Ha sido una situación difícil, dura para la familia, particularmente para mi madre. No ha sido fácil. No ha sido fácil para mis hermanos, no ha sido fácil para mis sobrinos. Sobrinos en general y los sobrinos hijos de todos. Es un caso que uno no se lo quiere desear a nadie, jamás. Pero la vida es así. Y tenemos que enfrentar esa situación. Ha sido duro también porque por el hecho de ser presidente de la República, se presentan espacios que mucha gente sin pudor, sin mayor consideración, lo utilizan mezquinamente para tergiversar la realidad y atacar a mansalva sin tomar en cuenta el daño que le hacen al país, el daño que le hacen a otro ser humano. No se ponen en el plano de qué pasaría si les ocurriera a ellos. Esa mezquindad que se da también deteriora no solamente por el caso en particular que se está tratando, sino genera un deterioro social. Y eso también genera ese impacto negativo en la sociedad. Y no lo digo en este caso únicamente por el caso de mi hermano, sino diferentes casos, porque al final, como alguien decía por ahí, cuando de la justicia se quiere hacer un linchamiento, no es justicia. Y también creo que es importante poner en perspectiva aquí que no se trata únicamente de ver el caso de Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente, sino que se puede ver en cualquier ejemplo. Pero también existen principios y valores que no podemos
obviar como el principio de inocencia, que nadie puede estar por encima de la ley y que eso nos obliga a someternos todos a cualquier investigación y cualquier eventualidad. Y ahí se tienen que contrastar la realidad con las alegaciones. Por otro lado, también se trata de una situación compleja en la medida que quienes sirven de testigos han sido los principales afectados por las decisiones que yo tomé desde que comencé en la presidencia y también desde que fui presidente del Congreso. Si usted se fija, todos los que han participado se han mencionado, y inclusive yéndonos más allá, todos los 40 que se han ido extraditados o forzados a llegar a presentarse, son personas que tienen algo en común. ¿Puede haber revanchismo en esto, presidente? ¿Eso advierte usted? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y tienen algo en común. ¿Sabe qué es? No me quieren ver ni en pintura, porque antes aquí operaban a sus anchas. Tenían bajo su mando a la policía. Participaban con empresarios nacionales e internacionales. Movían el crimen organizado a tal punto, Rosendo, que llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra. Varios embajadores se pronunciaron que Honduras estaba al borde de ser un país fallido, un narcoestado. Cuando yo impulsé la extradición, nadie quería hablar de eso. Nadie quería tampoco tratar el tema de los narcotraficantes, de las maras, de las pandillas. Por eso es que también ahora de lo que se trata es de ver cómo ese revanchismo se traduce en una oportunidad para que se bajen las penas de quienes sienten que lo que nosotros les quitamos fue el espacio de seguir a sus anchas en el país. Pero además, Rosendo, viendo en el contexto de la pregunta de lo que ha ocurrido, es un tema también que se une en la parte familiar a algo muy fuerte, que ha sido la pérdida de nuestra hermana Hilda. Cuando yo converso con mi madre, yo la escucho, cuando nos sentamos a ver el pasado, el presente y el futuro, claro que es difícil, es doloroso. ¿Y cómo lo ha sobrellevado, presidente, esto por la dificultad que representa en su caso, que tiene una función que cumplir frente al país, pero también no se puede desconectar ningún ser humano del tema de la familia? Claro, y la familia está ahí todos los días, y esa es mi realidad. Y también tenemos que estar conversando con todos. No ha sido sencillo, ha sido por el contrario complejo, porque a nosotros nos criaron de cierta forma, en base a principios de trabajo, de respeto al prójimo. Mi padre fue muy estricto, mi madre una mujer de principios cristianos, y ver esta situación, claro que nos genera una situación difícil de dolor, nos impacta y estremece. Sin embargo, en mi condición de presidente, como usted ya bien lo estaba planteando, yo tengo que mantenerme en una línea de trabajo constante en lo que dije, en una lucha de frente contra el narcotráfico, contra maras, pandillas, en todos sus órdenes, el crimen organizado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que casi acabó con este país. Y yo advertí en aquel momento que al tomar estas decisiones iban a haber consecuencias. Y yo sabía que esas consecuencias iban a ser duras, difíciles. No preví que iban a llegar a tocar gente cercana. Nunca se imaginó que llegarían a su núcleo cercano. Pero al final, también viendo qué ha ocurrido en términos de todos estos temas legales o del tema del que se dice en el día a día, estoy convencido
que si me tocaría hacerlo, tengo que hacerlo de nuevo. Si no, el país se pierde. Rosendo, usted ha sido periodista por muchos años. Y usted recordará, y el pueblo hondureño recuerda, antes nadie de los políticos hablaba de narcotráfico. Nadie hablaba de maras y pandillas. Nadie hablaba con profundidad y determinación de lo que ocurría en las cárceles, de cómo todo eso se construía en un emporio que llegó a convertirnos en el país más violento en la faz de la tierra. Llegar a tener 90 muertes por cada 100,000 habitantes, eso no ocurre en cualquier país, ni ocurre, a veces en un siglo le ocurre a un país. Nosotros hemos vivido la mayor tragedia como república de toda nuestra historia. Pero eso tenía que terminarse y teníamos que entrarle de frente. Ahora yo escucho muy recurrente a gente que habla de narcotráfico, habla de esto, de lo otro, pero antes no decían nada. Usted recordará cuando la gente prácticamente no creía en la Policía Nacional. En este salón, yo le dije a una cúpula policial, no era presidente todavía, les dije, miren, hay dos opciones, o cerramos la policía o hacemos una transformación profunda. Finalmente optamos por una transformación profunda, pero antes, la policía de antes en su mayoría estaba al servicio de este mundo criminal. La gente no confiaba. Cuando dijimos tenemos que usar a los militares en las tareas de seguridad, la oposición de ese momento dijo no, militares de regreso a los cuarteles, y otros dijeron deben de estar en escritorios. Yo fui a hablar con ellos y les dije, este es su país, aquí están sus hijos, están sus nietos, están los míos. Decidamos, ¿lo dejamos perder o lo enfrentamos? Al riesgo de todo. Y decidimos meter a los militares en esto. ¿Se opuso quiénes? Los mismos que se han opuesto a la policía militar, los mismos que se han opuesto a la reestructuración del sistema carcelario y principalmente se han opuesto a las cárceles de máxima seguridad. Pero todos estos tienen una característica, tienen un vínculo con los que están en Estados Unidos buscando venganza. Son exactamente, están en el mismo plano, unos voceros de los otros. Unos instrumentalizan a los otros, pero son parte de un mismo accionar. Cuando impulsé la extradición, tuve muchas voces que me dijeron no, pero también tuve otras que me dijeron, presidente, hay que hacerlo. Y cuando estábamos en la ratificación de la extradición, los mismos de la oposición se opusieron y después también. Pero yo sabía que eso era bueno para mi país. Y tenemos que seguir en esa lucha, sin detenernos, Rosendo, sin detenernos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ciudadano presidente constitucional de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el señor presidente de la República. Abogado Hernández, me habla de la oposición. ¿Cómo reacciona o qué piensa cuando la oposición señala que colaboradores o cercanos suyos, e incluso a usted, lo señalan como narcotraficante? Porque ellos son voceros de los narcotraficantes. Y también porque ellos son personas que no reparan o no se tocan los hígados, como decimos popularmente, para aprovechar cualquier circunstancia y tirar dardos y tirar veneno. Si usted se fija, no hay ninguna propuesta, ni algo profundo que busque la transformación del país. Solo es el ataque sistemático a las instituciones, a la imagen del país, no les importa. Ahora bien, es importante también poner en contexto algo. Cuando hablan de por qué aparece el nombre de Juan Orlando Hernández, conversando con los expertos, con los abogados de mi hermano, me dicen, para poder darle entrada en un juicio a alguien que dice que escuchó
o dice que él puede aportar algo, pero no hay un tema concreto, se tiene que usar la figura de la conspiración. Si no, no inicia el juicio, no le dan los jueces la oportunidad de comenzar. Y además, en este caso, esta persona, Alexander Ardón, es a quien yo le dije, usted no va a ir nuevamente como candidato en mi movimiento. Y lo saqué de las planillas. Después, cuando yo llegué al gobierno, me encontré a su hermano de director del Fondo Vial y le pedí la renuncia. Y le dije a un funcionario, son días, si no presenta la renuncia, se va de inmediato. Cerramos la oficina del Fondo Vial porque había demasiada pudrición ahí. Y construimos lo que es Honduras Invest sobre la estructura de la administración de la Cuenta del Milenio. Pero además a este Alexander Ardón se le incautaron bienes en mi gobierno. ¿Usted cree que va a estar contento conmigo? ¿Usted cree que no va a aprovechar la primera oportunidad para vengarse y buscar que le den la facilidad de reducir las penas? Los cachiros se entregaron 10 días después de que yo gané la elección y fueron a negociar a Belice con la DEA. Cómo trabajaban para dar más información, cómo buscaban hacer caer a cierta gente para contribuir y también buscar a favor de ellos reducción en las condenas, que les regresaran ciertos bienes, que les protegieran su familia. Aquí yo no descartaría también que parte de esto, de esta conspiración, pasa por algunos miembros del sector privado, nacional e internacional. Tantos intereses que tocamos, pero había que hacerlo, porque el país no podía seguir por el camino que iba. Ahora hemos reducido en más de 50% la tasa de homicidio. Hemos luchado de frente en el tema de extorsión. Entrar a las cárceles y cerrarlo de San Pedro Sula también iba a tener sus reacciones. Sin embargo, lo hicimos. Y todas estas acciones, presidente Hernández, ¿qué tanto le han dañado y afectado el diario vivir como mandatario de los hondureños? Mire, si yo hubiera sido como otros que llegaron al puesto y voltearon a ver para otro lado, ignorando lo que el pueblo estaba sufriendo, probablemente podría andar tranquilo en términos de amenazas. Creo que soy el presidente en la historia del país que más amenazas públicas y amenazas en privado y atentados ha tenido, o también el que más ataques ha recibido. Pero lo que sí tengo en términos de tranquilidad es mi conciencia de lo que creo que ha sido lo justo para Honduras. De ahí todas estas valoraciones de estas alegaciones, como es el término jurídico, que se presentan allá en Nueva York, de personas obviamente afectadas por las decisiones que he tomado, que al mismo tiempo tienen la condición de buscar favorecerse por decir cosas, no tienen el más mínimo valor. Y eso se va a demostrar en un juicio. Y yo tengo fe que de lo que le han acusado a mi hermano, él sabrá con precisión responder y salir bien librado. Señor presidente, usted es abogado. Cuando se habla de esta figura del co-conspirador y que está ahí en el juicio y que es uno de los planteamientos que tiene el fiscal Briman para este juicio que entiendo arranca el 2 de octubre, ¿qué es eso? Exactamente, se le menciona al ciudadano Juan Orlando Hernández en ese caso puntual de narcoactividad en los Estados Unidos. Le han informado personas que conocen y en el caso particular suyo que también tiene esta profesión y que incluso fue educado por una etapa de su vida en Estados Unidos. Primero, si existieran pruebas concretas, ni tan siquiera usaran esa figura para darle entrada a opiniones de terceros que de otra manera no pudieran entrar si no se usa la figura de la conspiración.
prácticamente lo que se ha anunciado en términos de testimonios, todos están vinculados con la criminalidad organizada en el país. Unos ya colaborando, otros ya en juicios y otros que tuvieron que dejar sus cargos. Si no, ni tan siquiera se hubiera abierto el juicio, pero tenían que usar un mecanismo para poder escuchar esas alegaciones. Y aún así, la alegación, cuando usted identifica de dónde viene, es de una persona que por lo menos en 3 eventos importantes en su vida se ha visto afectado directamente por acciones mías. No ir de alcalde, despedir a su hermano, cerrar la oficina de su hermano. Bueno, 4, también el tema de incautación de bienes. Entonces, eso es lo que pasa. Y estoy convencido que esto no solamente llega ahí. Aquí hay una serie de actores que están allá en Estados Unidos, otros aquí, buscando también cobrarse una cuenta conmigo. Pero ni modo, Chendo. Dice mi mamá que cuando algo es justo, hijo, hay que darle hasta el final. Y lo hemos hecho por el país. Si no, lo perdemos. Y aquí todos sabemos quién es quién. Y estoy convencido que en ese juicio se va a demostrar también quién es quién. Presidente Hernández, usted es el hombre más informado del país y me habla que tanto en Estados Unidos como aquí en Honduras hay personas que pueden estar detrás de todo esto que está pasando, los tiene identificados, tiene claro usted, bueno, ya de Estados Unidos me dijo por dónde va la ruta del juicio, pero aquí en el país me señala que pueden estar hasta la empresa privada, dice. Quizás son políticos también. Yo no lo descarto porque de alguna manera con la aprobación de la extradición se han visto afectados directamente. Con la incautación de bienes se han visto afectados. Con las leyes que pasamos en el Congreso también se han visto afectados. Tienen miles de razones. Y cuando ellos identifican por qué cambiaron las cosas en Honduras, bueno, porque alguien que se llama Juan Orlando Hernández recibió la confianza del pueblo hondureño, entre otras cosas, una muy importante, una razón, es recuperar la seguridad en el país. Y el narcotráfico, el crimen organizado, maras, pandillas, todo ese enjambre de cosas es lo que produce que Honduras se convierta en el país más violento del mundo. Tegucigalpa, San Pedro Sula, entre las ciudades más violentas del mundo. Ahora, ¿dónde estamos? Ya no parecemos como el país ni las 2 ciudades más grandes de Honduras como las más violentas del mundo. Ese es un logro de buenos hondureños que creyeron en nuestro mensaje, que lo abrazaron, que arriesgaron su vida. Muchos de ellos han caído en el cumplimiento del deber. Yo tengo un compromiso con su familia, porque yo les dije que ese era el camino para recuperar el país. En ese sentido, mire usted lo que ha ocurrido recientemente. Cuando creamos los módulos de máxima seguridad y trasladamos a los presidiarios más peligrosos que utilizaban las cárceles, ofreciendo 1,5 millones de lempiras por un teléfono satelital, cavando túneles, montando sistemas de antenas para burlar todo lo que es el sistema de protección de las cárceles, sobornando, financiando actividades dentro de las cárceles. Y cuando llegamos a tomar esa decisión, ¿cuál es el común denominador aún de maras y grupos criminales que siempre se han matado entre ellos? Todos en contra de Juan Orlando. Presidente Hernández, en los frecuentes viajes suyos a los Estados Unidos, aquí vivimos bajo un mundo de especulación, ahora las redes sociales van mucho más allá de lo que está ocurriendo y hay mucho fake news. ¿A qué viaja tanto? ¿Le han preguntado algunas de las figuras cercanas a la administración Trump sobre este tema de la narcoactividad en el país? Fíjese que he recibido muchas muestras de respeto, de confianza. No voy a olvidar un día que hice un planteamiento al vicepresidente Pence. Le dije, Honduras necesita junto a Estados Unidos crear un grupo de alto nivel que consolide esta lucha
por recuperar la seguridad en Honduras y en la región. Hicimos una ronda y las expresiones en privado y en público fueron las mismas. El director en servicio de la DEA en ese momento me dijo: presidente, ¿nos permite una fotografía con usted? No sabía que más tarde iban a poner un comunicado público y en un tweet, diciendo el socio confiable que es el gobierno de Honduras, y refiriéndose al presidente de la República, el vicepresidente Pence, la gente con la que hemos trabajado, el general Kelly, que estuvo antes del jefe del Comando Sur, cuando comenzamos esta lucha. Lo dijo en privado y lo decía en público en Honduras, y lo dijo en el Congreso de Estados Unidos. Ahí están en las audiencias. De igual manera, gente que ha trabajado en las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Hace poco, me voy a reservar el nombre, en algún momento va a salir más adelante, un exalto funcionario de Estados Unidos decía: recordamos al presidente Hernández como un presidente comprometido con su país, comprometido en el tema de seguridad y desarrollo económico de la región. Lo han dicho ellos y nos han tratado con respeto, a pesar de que yo he tenido que asumir posiciones que a veces no necesariamente en todo coincidimos, pero como socios, como aliados, hemos llegado a construir una relación que antes no la teníamos. Y yo no voy a desconocer que buena parte del éxito de la lucha contra el narcotráfico que Honduras ha logrado, ha pasado por socios importantes como Estados Unidos, sus agencias como Colombia, inclusive México. ¿Usted recuerda un 15 de septiembre, no sé si fue del 2015, vino el embajador Nilo, después de que el embajador hondureño en Washington, Milla, recibiera a 2 agentes del FBI, entregándole una información que por ley tenían que entregarle? Después vino aquí a mi casa el embajador Nilo, lo que ya me había adelantado brevemente antes de iniciar los eventos en el estadio. Me vino a dar todos los detalles de que estaban planeando si yo llegaba, gracias, creo que era como un 17 o un 21. Ya me mostraron todas las evidencias. Ahí miré a un embajador Nilo también muy cercano, muy preocupado, muy comprometido. Con la embajadora Kubisky trabajamos el tema de la extradición. Antes de irse Hugo Lorenz, con él lo conversamos. Con el senador Menéndez lo conversamos aquí en Tegucigalpa. Entonces hemos tenido una relación de confianza y me alegra eso porque eso le ha traído bien al país. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente Hernández. Me hablaba de los Estados Unidos. Hoy se ha presentado ya la señora embajadora María Dolores Agüero con el presidente Trump. ¿Qué expectativas hay? Porque seguimos pendientes de que Estados Unidos, o al menos eso es lo que desea el pueblo hondureño, presidente Hernández, que tenga un embajador también. Bueno, ella se presentó ayer. Realmente le dieron el beneplácito que yo solicité en tiempo récord. Creo que a ningún otro embajador se lo dieron tan rápido. Ella venía ayudándome como canciller y había una relación muy cercana. En el tema de Estados Unidos, ellos tienen una enorme cantidad de embajadores todavía sin confirmar. Allá tienen que pasar por el Senado, un proceso de confirmación. Entiendo que están ya con candidatos desde la Casa Blanca enviando al Senado, pero de ahí no conozco nombres ni detalles. Sí entiendo que están también ellos interesados y preocupados porque eso ocurra pronto. ¿En qué nivel están las relaciones con Estados Unidos, presidente Hernández? Yo creo que bien, muy bien. Estamos trabajando en este momento el tema de seguridad, el tema migratorio y el tema de oportunidades económicas, en términos de construir
acuerdos de corto, mediano y largo plazo. Como yo les decía a ellos, este es un tema de entender las responsabilidades compartidas, aunque diferenciadas. Y en ese sentido creo que estamos encontrando puntos de coincidencia de mutuo interés, de mutuo beneficio. Muy bien. ¿Aspira, presidente Hernández, a tener un contacto directo con el presidente Trump y hablar de todos estos temas, sobre todo el asunto migratorio que tanto preocupa a las naciones del Triángulo Norte frente a las peticiones que ahora mismo tiene Estados Unidos para países de la región? Bueno, primero, Rosendo, el tema migratorio es un tema mundial. No solo está ocurriendo en América, sino está ocurriendo también en Europa, entre otras regiones del mundo. En el caso particular de Estados Unidos, es claro, es evidente que el presidente Trump llegó con un compromiso de atacar la migración irregular. El fenómeno de las caravanas, que no lo habíamos visto antes, también vuelve más compleja la situación en la medida que muchos africanos han pasado, y en los últimos años con mayor número, por Centroamérica, por Honduras, hacia Estados Unidos, pasando por Guatemala y México. Entonces ellos han definido como administración una política, se la plantearon a México, y el debate fue, si no se llegaba a ese acuerdo, la imposición de aranceles o de tarifas a los productos mexicanos iba a ser una realidad de parte de Estados Unidos. Inclusive lo pusieron hasta en una especie de gradualidad. Lo mismo ocurrió con Guatemala. Entiendo que también se está conversando con El Salvador, con Panamá, con Colombia, con Ecuador, con Brasil. Ese es un tema con todo el continente. ¿A Honduras concretamente qué se le ha pedido? Nosotros más bien nos adelantamos y les dijimos que me preocupaba mucho ver los flujos fuertes de cubanos, de haitianos en su momento antes, pero de cubanos permanentemente, ahora inclusive en los últimos meses, y también de personas que vienen desde África, que ingresan por Brasil y suben por todo el continente, por toda Latinoamérica y pasan por Honduras. Les decía, ustedes están montando un sistema fuerte de detención a la migración irregular que antes era casi libre. En la frontera Estados Unidos-México, en la frontera México-Guatemala, y eventualmente nos puede generar a nosotros un serio problema. Entonces yo quiero que mi país se asegure de evitar que esa sea una bomba que explote eventualmente aquí. No vamos a negar también que el impacto del mensaje a México, a Guatemala, de que Estados Unidos le iba a poner impuesto a las remesas, es un tema duro para el ciudadano que manda las remesas de allá para acá y quien lo recibe, pero también impacta a la economía enormemente, fuertemente. ¿Nosotros qué hemos planteado? Bueno, a nosotros nos interesa el tema migratorio, obviamente, porque eventualmente nos puede perjudicar mucho aquí, pero también el tema de seguridad en las fronteras es clave, la lucha contra maras, contra pandillas, contra personas que se dedican al tráfico de seres humanos, pero también el tema económico, el tema de oportunidades para la gente. Y hemos planteado que las visas que nos han ofrecido en términos de personas que vayan a trabajar en el campo, no solamente sean en el campo, sino también en la construcción. Tenemos muchos hondureños que son expertos en eso, en Estados Unidos y aquí. Hablamos del tema del TPS, también hablamos de la oportunidad para Honduras por ser el país en la región con mayor población bilingüe de enfermeras bilingües, que perfectamente en un periodo de año y medio o 2 años las podemos formar muy bien. Y el otro tema también que ya hablamos, algo que yo ya había adelantado bastante, son 25,000 oportunidades de empleo en el mundo de los cruceros, los que operan desde Miami, pero que ahora yo les decía necesitamos un respaldo del gobierno de Estados Unidos para garantizar que esto continúe más allá de mi gobierno y del mismo gobierno del presidente Trump. Entonces, estamos trabajando en eso, más las oportunidades de inversión, de turismo aquí en la zona y cuidar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
a Estados Unidos. Eso, Chendo, es vital. ¿Cuál es el término, presidente Hernández, que van a utilizar en términos diplomáticos? ¿Un tercer país seguro o un país de refugio temporal para cubanos, nicaragüenses, haitianos y muchas otras nacionalidades? Para mí, Honduras tiene que ser un país seguro ante la amenaza de que se nos llegue a inundar de personas de otras nacionalidades, no solo cubanos, ni no solo nicaragüenses o de Sudamérica, sino también de africanos. Si usted se va al sur y revisa lo que pasaba hace unos meses atrás, usted va a ver las plazas llenas de personas que no eran de Honduras. ¿Qué vamos a hacer si llegan a haber centenares de miles? Yo quiero que Honduras sea un país seguro ante esa situación. De ahí, de acuerdo a la convención de la convención de la que Honduras es suscriptora por estos temas de asilo, de refugio, hablar de tercer país seguro exactamente no calza. Sin embargo, en una relación bilateral con Estados Unidos, nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio y lo que podemos ver que a futuro se puede venir. Y también yo tengo que cuidar los empleos que la maquila nos genera. Porque si se complica el el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, del cual nos beneficiamos con 160,000 empleos y probablemente con otros 20,000 el otro año, yo no puedo permitir que nos cierren eso. Tampoco puedo dejar de ver que es importante para Honduras el tema de las remesas. ¿Y qué pasaría si le ponen a alguien que manda $1,000 o $100 en remesa y que le ponen un impuesto de $20? Solo va a recibir 80 la persona aquí. ¿Y qué significa eso para la economía hondureña? Ese es un tema. Y el otro extremo es que construimos en términos de oportunidades de seguridad, de migración, para que no nos afecte, pero también de oportunidades para los hondureños que puedan ver aquí que tienen un empleo mejor pagado, en mejores condiciones, u oportunidades con el tema de acceso al crédito, con el tema del plan que tenemos en turismo, que está caminando, el tema de vivienda, que está caminando, la infraestructura que estamos construyendo. Eventualmente eso nos va a servir para convertirnos en el centro logístico de Centroamérica. Pero necesitamos también un respaldo, una alianza que no solamente tenga que ver con migración, sino con seguridad y el tema de oportunidades económicas. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el presidente de la República. Presidente Hernández, hablando de economía, se ha remitido el proyecto de presupuesto de la República al Congreso. La empresa privada tiene sus objeciones, dice que está demasiado elevado y que no hay fuentes de financiamiento. ¿Qué pasa realmente? Bueno, el equipo del Gabinete Económico sostiene lo siguiente y hemos visto los números. De los 21,000 millones adicionales, casi el 85%, o un poquito más quizá, son ganancias de los fondos de previsión social. ¿Cuáles son? Instituto de Previsión de los Maestros, Instituto de Previsión de los Militares, Policías y Bomberos, el Instituto de Previsión de los Empleados Públicos, el Seguro Social. Todos ellos mueven dinero en la banca o prestan, entonces aumentan su capital. Nosotros no podemos dejar de considerar ese dinero porque son rendimientos, son ganancias que tienen que verse reflejados. Que para mi gusto esos presupuestos deberían de manejarse aparte, pero las reglas de contables, por decirlo así, indican que deben de estar en el presupuesto porque son también fondos de los afiliados. O sea que eso más bien es algo positivo. El resto es también instituciones de autónomas como la ENE, que ya en su momento va a sufrir su transformación, que también ha mejorado sus finanzas públicas. De ahí lo demás son compromisos que hemos hecho para poder pagarle el aumento al sector público. Pero no hay más impuestos. Lejos de eso, desde que yo soy presidente, hemos reducido impuestos, hemos eliminado impuestos.
En ese sentido, también en el presupuesto se destaca algo. Por primera vez en los últimos 20 años, la deuda hondureña está dentro de las mejores prácticas mundiales. Es decir, 42, 40 y pico % con respecto al Producto Interno Bruto. Yo mandé la ley al Congreso porque quería que tuviéramos un tope que sea responsable de la deuda. Pero también, contrario a que en el 2006, por ahí, 7, 8, 9, la deuda productiva, es decir, la deuda que genera riqueza, era apenas que 5 a 10%. Ahora el 75% de la deuda hondureña es para construir carreteras que producen crecimiento económico. Es para poder construir oportunidades que produzcan crecimiento económico. O sea, estamos usando la deuda inteligentemente y dentro de los techos que tenemos que usarlo. ¿Le preocupa al ENE, presidente Hernández, Claro que es una institución que vive entre despidos, demandas? Ese es el principal problema que tiene este país en términos financieros. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué plantea de cara a este 2020 que resultará año clave en materia energética? Número uno, tenemos que entrar en un proceso agresivo de ahorro de energía. Y eso se va a traducir en una reducción en la factura. Por ejemplo, los sistemas que ahorran energía hoy en día gracias a la tecnología debemos de tenerlos desde las casas de las familias más humildes y más pobres hasta la clase media, aunque nosotros tengamos que subsidiarlo completamente. Los pobres de Honduras, los que consumen menos, nosotros vamos a seguir subsidiando ese costo. Pero también necesitamos que entren libres de impuestos, o si pagan el impuesto, regresárselo de inmediato a la persona o al empresario. Si usted cambia ese aparato de eléctrico, póngale un microondas o una plancha o un aire acondicionado o estufa, que son de los que más consumen, si son de los que son certificados que consumen menos. No la privatiza. Va en este momento una separación de la ENE en 3 empresas, donde el Estado seguirá siendo socio, pero va a capitalizar cada una de estas líneas. Por ejemplo, las que van a manejar todas las líneas de transmisión, facturación y cobro, todo lo demás. Pero necesitamos traer el capital de los privados y de los bancos multilaterales, llámese BID, Banco Mundial, para que podamos invertir en construir un sistema confiable, es decir, de energía sostenida en el tiempo, con un precio justo que nos haga competitivos en la región. De ahí Honduras en todo lo demás es competitivo. Lo que tenemos que hacer es bajar el precio de la energía. Presidente Hernández, estamos cerrando. Preguntas rápidas así. Código Penal. ¿Debe ampliarse la vacatio legis? ¿Qué piensa? Yo estoy preocupado porque van unos artículos que tienen que ver con la criminalidad organizada que antes de que se publicara el código se lo dijimos al Congreso. Y ellos dijeron, por ley, mejor esperemos publicarlo y después lo revisamos. Yo creo que hay que revisarlo a profundidad y hacerlo con el suficiente tiempo. Pero también necesitamos tomar decisiones y no dejar eso así sin tomar acciones. O sea, revisarlo profundamente, pero hay que tomar decisiones. Política, tiene precandidato, el Partido Nacional tiene aspirantes, el doctor Oliva, Ricardo Álvarez, Reinaldo Sánchez y un movimiento sin cabeza. Ya, Le pregunto a presidente. Ya en eso no me meto, ¿sabe por qué? Porque todos son amigos míos. Pero la percepción que se tiene es que su candidato es Tito Afuga. Y además, es que cualquiera puede decir que mi candidato también es Mauricio Oliva, porque en esa mesa yo le dije que iba a ser presidente del Congreso 2 veces. Ha repetido en el Congreso, hemos ido juntos en la carrera política. Reinaldo ha trabajado conmigo muy de cerca. Yo lo apoyé para que fuera presidente del partido. ¿Y de Ricardo qué piensa? Yo le dije, porque en aquella otra mesa le dije. Son las mesas mágicas aquí. No, es que cuando vienen yo los tengo que atender con cariño. Aunque ahora Ricardo Álvarez, presidente Hernández, dice que el error fue la reelección. Allá en aquella mesa le dije yo a Ricardo, porque él me dijo, mira Juan Orlando, me voy a lanzar. Es tu deber, además creo que eso oxigena el partido, porque si te quedas al margen, muere tu vida política. Y él se reeligió 2 veces como alcalde y se ha reelecto 2 veces como designado presidencial. Y hablábamos el otro día de la necesidad de que el país tenga un rumbo.
y lo miro muy centrado en eso. Entonces yo no puedo decirle que no participe. Por el contrario, si yo puedo apoyar a cada uno de ellos, también lo hago. Yo creo que en ese tema mi respuesta es: no me puedo meter en esa competencia. Creo que es sana. Creo que es bueno que exista debate dentro del partido. Creo que el partido tiene que reinventarse. ¿Cómo está, presidente, su relación con el expresidente Lobo? ¿Está totalmente cortada? ¿No hay ningún tipo de intercambio? ¿O han buscado alguna mediación para hablar? Yo tengo siempre una frase, que es una frase popular: para pelear se ocupan dos. Yo lo entiendo a él. Es un tema difícil el que está viviendo. Pero de eso a prestarme a un pleito permanente, no. ¿Cómo va el tema del magisterio? Hoy es día de los docentes, por cierto, los saludamos a todos los mentores del país. Hoy se ha premiado en Casa de Gobierno a destacados educadores del país. Bueno, primero, este país no va a avanzar al nivel que puede avanzar o debe avanzar si no tenemos al maestro estimulado, con ganas de participar. Ahora les hablaba de algo yo. El alivio de deuda que comenzamos con los maestros que ganan menos, que les queda de 2.000 lempiras a 1 lempira. Hay maestros que he visto la planilla con 11 lempiras apenas, con 300 lempiras, y tal vez la planilla dice que comienza su sueldo con 22.000. Eso es una desgracia. No pueden ellos trabajar bien. Ya logramos que 3.700 y pico, le logramos aliviar la deuda. Hubieron personas que tenían 399 lempiras, recuerdo un caso. ¿Sabe cuánto les salió al siguiente mes, una vez con el alivio de deuda? 12.000 lempiras y fracción. Eso tenemos que hacerlo con todos los maestros. Lo otro es que ya está para publicación, para aplicación inmediata. En octubre les entregan en su cheque a cada maestro 2.500 lempiras más de la deducción del aporte que en julio tienen que hacer a Imprema, tenían que hacer. Y en diciembre, enero, los otros 2.500, porque en el 13º y 14º ya no habrá deducción para ellos. O sea que en el año les van a quedar 5.000 lempiras más. También estamos entregando la maleta didáctica, es decir, un paquete de implementos para que el maestro no lo pague de su bolsa. Y con una inversión muy fuerte en mejoramiento de escuelas, de colegios, construcción de nuevos, y vamos con centros de innovación, de investigación, a nivel de los rubros más importantes de la economía hondureña, en una alianza con Infop, en una alianza con Israel, con el BID, en una alianza con Taiwán y con Corea. Presidente, le agradezco. Feliz noche. Gracias. ¿Duerme tranquilo? Bueno, ¿O ya pesan los años? Yo soy ligero de sueño. Cualquier cosa ahí me quita el sueño a veces cuando estoy pensando en una serie de cosas. Pero también hay días que duermo muy bien. Esto de Nueva York no lo ha perturbado. Y a veces tengo que levantarme en la noche porque digo, hay que hacer números. Me vengo a escribir en esa pizarra, a escribir algunas ideas. A veces me dedico también a despachar correos y mensajes. El otro día un conocido líder del fútbol de San Pedro Sula me mandó un mensaje y se lo contesté como a las 2 de la mañana. Y me lo contesté y me dijo: no estás durmiendo, Juan Orlando. Vos tampoco, le digo, que resolvamos esto. ¿No le perturba el sueño esto de Nueva York? Hay problemas en la vida, o mejor dicho, la vida tiene altos y bajos. Y uno tiene que pedirle a Dios sabiduría, humildad, comprensión para poder saberlos sobrellevar. Hay unas cosas que pesan más que otras. Pero así es la vida, che. Uno tiene que enfrentarlo. Presidente, le agradezco, muy amable. Muy bien. Esta noche con nosotros al banquillo el presidente constitucional de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Por su sintonía, muchas gracias.